Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolisa y les traigo un video de Stranger Things, la serie. Creo que les va a encantar porque es de la obra de Londres Stranger Things de Fresh Shadow, una obra llena de emoción, de efectos especiales que me encantó. Y miren lo que tengo en mis manos, el folleto nada más y nada menos que de la obra de Londres. Aquí detallan exactamente cómo empezó la obra, la historia, nos dan pistas acerca de, por ejemplo, el Capitán de Medianoche. Ya se los explicaré a lo largo del vídeo poco a poco. Estén atentos porque hay muchas cosas que nos podrán dar indicios de en qué podría terminar la quinta temporada y bueno, en fin, la serie. Y nada más al abrir el folleto hay algo muy interesante que quiero que vean. Nos encontramos con la casa de Henry Creel y al final nos encontramos con un barco. ¿Por qué este contraste? Miren, ¿quieren que vean el contraste? El contraste de la casa con el barco. ¿Qué es lo que nos quieren contar? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Bueno, ya lo veremos, miren. En el inicio, básicamente encontramos pues aquí una foto de los hermanos Duffer y en resumen de todo lo que dice aquí es cómo Stephen Darryl contactó con ellos para hacer la obra y bueno, un poco decidir de qué iba a ir. Al final decidieron que iba a ser como un mega episodio de la serie donde iban a hablar sobre la época que compartieron Henry, Joyce, Hopper, también Bob durante la secundaria en Hawkins. También mencionan a Kate Treffy, que es la escritora de la obra de Stranger Things y también es escritora de la serie. Y algo que me gusta de esto, que también lo vi en el documental de Netflix, es que Kate Treffy sale en el documental y menciona cómo ella respetó todos los parámetros de la serie para la obra. Es decir, por ejemplo, el hecho de que sea ciencia ficción, en algún momento del documental ella dice, guys, no estamos trabajando con fantasía, sino con ciencia ficción. Y es algo que hay que dejar claro en esta obra. Bueno, luego pasamos aquí a The Story So Far, que, bueno, todo está en inglés evidentemente porque la obra está en inglés, pero ya he hecho más o menos una traducción de todo esto y les voy a ir explicando. Como primera parte aquí tenemos un resumen de las temporadas, la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3, la temporada 4 y miren, tenemos aquí 4 imágenes que pueden ser trascendentales para la serie. Aquí tenemos 4 imágenes que son importantes. Tenemos el reloj, que ya lo hemos visto en la cuarta temporada, el sangrado, que lo hemos visto tanto en Eleven como en Henry y ahora en Will. Hemos visto las arañas también, que son fundamentales, y este catalejo, que es como un mini telescopio, que lo hemos visto en la quinta temporada cuando Holly se lo coloca y tiene la forma de las montañas, que ya hay muchas teorías sobre eso. Algo que me llamó la atención de esta temporada 4 que ponen aquí al final es el principio del fin, pero hay que entender cómo empezó todo 27 años antes. Entonces aquí ya nos están diciendo de qué va a ir más o menos la obra, como que es el inicio de todo, ¿no? Te haces en resumen. Y luego la página siguiente tenemos esto que vemos a Henry y a Vecna, ¿no? Ya convertido. Y pone Hawkins 1959, Before the World Turning Upside Down, antes de que el mundo se pusiera del revés. Wow. Entonces aquí ya nos va dando pistas. Bueno, aquí sale un poco el miembro del staff, del crew, de todo. Y empezamos con el Capitán Midnight and the Fight for America's Future. Bueno, ¿qué nos hablan aquí? Nos hablan del contexto de la serie, también de la obra. Nos hablan de esa época, pues de 1938, cuando salieron a flote los cómics del Capitán América, Wonder Woman. De hecho, hay un capítulo en la serie, es todo ese fanatismo de los niños por los superhéroes y sobre todo por dejar a América en alto, ¿no? A Estados Unidos en alto, que son la potencia más poderosa, que hay alguien que los pueda salvar, la presencia de alguien súper poderoso, ¿no? También nos hablan de ese hecho de la ciencia ficción donde los humanos se mezclan con la ciencia, donde todo está explicado por la ciencia, cómo tienen poderes. Y hay algo muy importante en esta época de los cómics, que es la Guerra Fría y sobre todo la carrera espacial que hay. Esta carrera consistía en, pues, qué hombre llegaba antes en la luna, los de Rusia o los de Estados Unidos. Evidentemente aquí pues querían ver a Estados Unidos como si fueran héroes frente a los rusos, ¿no? Entonces aquí más o menos ya entiendes el contexto de por qué en la cuarta temporada meten el tema de Rusia y tal. Es porque
Hay algo detrás de eso, que es todo este tema de la supremacía de Estados Unidos frente a los rusos. Y todo este tema del capitalismo de Estados Unidos frente al comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Es algo importante resaltar cómo los hermanos Duffer se han inspirado en todo este contexto social, en todo este contexto político, social de la época, para también meterlo dentro de la serie, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el que podemos ver a Eleven con Max sentadas en la cama leyendo un cómic de la Mujer Maravilla, y bueno, es algo muy curioso y la verdad interesante de ver, y que cuando ya te ves todos los capítulos y ves esto, pues dices, wow, mira, metieron este tema adentro por algo, ¿no? También les voy a mencionar una frase aquí que comparten de Lauren Beukes, que es una novelista sudafricana, que menciona: al imaginar lo inimaginable es posible hacer la realidad más soportable. Entonces es algo que nos muestra la serie, cómo ellos, al ser niños, se enfrentan una realidad que no sabemos todavía si es imaginativa o no. Hay muchas especulaciones ahí en redes de que a lo mejor la serie termina con una partida de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Vamos a ver en qué termina, pero bueno, al final pues eso nos habla sobre la imaginación y lo importante que es para evadirnos, ¿no?, de ese mundo al que nos enfrentamos. En la siguiente página nos encontramos The Monster Within, que significa el monstruo interior. ¿Qué es lo que nos explican en esta página? Pues mira, podemos ver fotos de los Demogorgons, fotos de Drácula, de Frankenstein. Voy a leer lo que pone aquí. Al principio retrocedí, incapaz de creer que era yo quien se reflejaba en el espejo, y cuando me convencí plenamente de que en realidad era el monstruo que soy, me invadieron las más amargas sensaciones de desaliento y mortificación. Esta frase es del monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, que nos habla acerca de esos monstruos que viven en nosotros, que a veces no nos damos cuenta, pero ¿qué es eso? Que no vemos una serie, vemos una película como es Stranger Things, vemos ese Demogorgon, como vemos cómo se enfrentan los malos y decimos, uy, a lo mejor yo tengo un poco de eso, y quizás por eso nos enganchamos tanto a la serie, ¿no? Aquí nos habla sobre A Story of Gothic, es la historia de lo gótico, que habla un poco sobre cómo las civilizaciones pasadas utilizaban al tema de los dioses y los seres mitológicos, digamos, para ver cómo ellos amenazaban el mundo real, ¿no? Entonces también es una inspiración con el tema, pues, de los Demogorgons y todo lo que había. Luego tenemos aquí Parallel Universes, dice, universos paralelos. El Upside Down mencionan aquí que es ese mundo gótico en el que todo es reconocible pero deformado, ¿no? La realidad se refleja como un lugar horrible, peligroso y retorcido. También mencionan que los monstruos ideados por Matt y Rose Duffer tienen claras raíces en la tradición narrativa gótica. Los Demodogs o Demoperros, por ejemplo, no están muy lejos de los hombres lobo, mientras que los Demobats o Demomurciélagos tienen conexiones obvias con los vampiros, tan queridos por los escritores y cineastas. Cualidades como la capacidad de extraer fuerza de las víctimas o de invadir y controlar la mente de un huésped mediante la ocupación parasitaria. Se pueden ver en personajes icónicos como Drácula o Mr. Hyde. Tomar atributos identificables y forjarlos en creaciones nuevas y más escalofriantes para una nueva generación. Vecna, en la 4ª temporada, es este monstruo general en el que representa la mayor amenaza de someter al dominio del mundo del revés, y sin embargo también es el que está más cerca del pasado de Eleven, la única persona con el poder de frustrar sus malvados planes. Luego nos encontramos con algo súper importante, que es The Philadelphia Experiment, y aquí quiero que tengan mucha atención porque hay documentos, aquí abajo lo van a ver, se los voy a mostrar, documentos importantísimos que nos van a ayudar a descifrar un poco lo que es la serie. El origen. Se decía que el experimento Filadelfia o Proyecto Arcoiris, como también se le llamaba, tuvo lugar en medio de la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente los experimentos en tiempos de guerra causaron la desaparición sobrenatural de un buque de la Armada estadounidense. Sin embargo, la historia solo salió a la luz una década después, en el contexto de la locura de los platillos voladores que arrasó Estados Unidos en los años de la posguerra, impulsada por los titulares de los periódicos y reflejada en las coloridas tramas de las películas populares de ciencia ficción. Bueno, esto yo no lo sabía y la verdad que me quedé flipando cuando lo leí. En pocas palabras, hay un barco estadounidense en la que los científicos estaban tratando de hacer que
tenga un campo electromagnético para que pueda desaparecer frente a los enemigos y pues atacar más fácil, ¿no? Y querían que estos pues se replicaran en toda su armada. ¿Qué pasó? Que este experimento salió fallido, o sea, bueno, fallido no, salió, pero falló en cuanto a la gente que estaba dentro, digámoslo así, porque sí lograron desaparecer el barco, pero cuando vieron los restos de la gente que estaba dentro, pues algunos terminaron con traumas, dolores de cabeza, habían extremidades pegadas al barco. Todo esto es una teoría que es cierta, o sea, está en internet, la pueden mirar. De hecho, voy a hacer un vídeo acerca de esto porque me parece muy interesante. Y pues la obra de teatro en sí, acá viene la clave, empieza, aquí les voy a dejar unas imágenes, empieza con capítulo 1 de Philadelphia Experiment. Entonces, esto que yo me quedé un poco como que ¿a qué se trata? Y la siguiente escena es la del barco. Entonces, ¿por qué es esta importancia del barco? Que también se los mostré que aparece en la última página. Entonces, en este barco he visto rumores en foros de internet que estaba el padre del Dr. Brenner. Entonces, quizás este proyecto arcoíris, que de hecho vemos el arcoíris en los laboratorios de Hawkins varias veces, entonces hay algo aquí detrás de este proyecto que yo creo que tiene que ver mucho con el proyecto del Dr. Brenner y con lo que le pasó a Henry Creel. Hay algo aquí muy importante. Quizás he visto en foros pues que el padre del Dr. Brenner estuvo en este barco. Obviamente es ficción. Y que el Dr. Brenner como que absorbió esto, que lo podemos ver en otras páginas que se lo explicaré más adelante, porque habla sobre pues los niños que tenían padres que habían estado en la guerra, cómo también sufrían traumas y cómo estos traumas pues los inspiraban a cosas. Entonces yo creo que el padre de Dr. Brenner estuvo en este barco y quizás Dr. Brenner quiso intentar imitar este experimento pero con los niños, entrando a otra dimensión. Quizás se habla mucho de un proyecto Nevada, pero bueno, vemos el arcoíris, ¿no? Que es el proyecto Filadelfia o arcoíris. Entonces por algo hay un arcoíris ahí presente que nos puede dar indicios. Les voy a leer algo que dice aquí cerca de Albert Einstein, porque también está involucrado. El proyecto arcoíris, según Carlos Allende, se basaba en la investigación de Einstein sobre la teoría del campo unificado, a través de la cual el genio físico esperaba crear un marco teórico único que abarcara todas las fuerzas fundamentales, incluyendo el electromagnetismo y la gravedad. Luego, aquí tenemos unos documentos que quiero dejarle las fotos y se los voy a leer ahora mismo para que vean de qué tratan. El primero podemos ver aquí que dice Proyecto Arcoíris, fase preparatoria del experimento Filadelfia. Aquí han tachado algo que yo creo que es el nombre del autor del experimento, pero bueno, en fin, lo han tachado. Fecha 10 de junio de 1943. Aquí tenemos pues descripción general del proyecto. Este informe proporciona una actualización sobre el progreso realizado en el proyecto Arcoíris con un enfoque en los preparativos y avances realizados hasta el momento para el próximo proyecto Filadelfia. En cumplimiento con los protocolos de seguridad más estrictos en información, está destinada únicamente al personal autorizado con la autorización de seguridad de alto secreto. Aquí tenemos pues el USS Eldridge, que es el barco estadounidense, y cómo utilizan pues esos fotones incidentes para desaparecerlo. Habla sobre los antecedentes teóricos, la teoría del campo electromagnético. Todas las conversaciones que tienen los chicos con el profesor de ciencias nos puede dar indicios de qué es esta teoría electromagnética, de qué están hablando. O sea, utilizan el tema con el profesor para introducir toda esta ciencia, ¿no? Que nos ayuda a entender un poco el mundo del revés, un poco también el mundo de la dimensión X. Entonces es importante prestar atención a esos datos y quizás este informe también nos dará algunas pistas de lo que es. La teoría del campo electromagnético, aquí está la fórmula, la desmagnetización. En la segunda foto pues podemos ver también cómo han tapado los científicos que estaban, que yo creo que es Brenner 100%, debe ser Brenner. Habla de los campos cuánticos. En la otra foto pues habla sobre los próximos experimentos, los preparativos. Luego en la siguiente foto habla sobre
sobre los fallos, el bienestar personal, y en la última foto podemos ver las referencias que sale Albert Einstein. Y bueno, esto está hecho también por la productora, digámoslo así, de la serie, creado por Sonia Friedman Productions, por Roland, o sea que esto ha sido creado por ellos, ¿no? Seguimos con esta parte, que aquí está el afiche de las audiciones. Hawkins Needs You para el papel de Henry Creel. Y bueno, tenemos aquí una parte que pone Darker and Darker, más y más oscuro, y que nos habla sobre algo que lo relaciono con el tema de las montañas y sobre todo la relación que tiene Henry con Patty, que no se ve en la serie hasta el momento, pero que en la obra habla toda la obra sobre la relación de Henry con Patty, cómo se enamoran y cómo ella influye en él, sobre todo en ese lado de amor, de cariño, frente a ese lado oscuro que lo está poseyendo a Henry, ¿no? Habla sobre una canción, es una canción de Barbara Allen, sobre un niño brujo de la montaña vino deseando ser humano porque había visto a la chica más bella, una chica llamada Barbara Allen. Entonces un poco nos da ese contexto entre Henry y Patty que no se ha visto aún. Aquí podemos ver una imagen de los alumnos, que esta obra pues representa la secundaria de Hawkins en Indiana, y cómo hay The First Shadow, la primera sombra, porque es el primer ataque, digamos así, de Henry, y cómo se ve ese contraste entre el lado bueno de Henry, que no lo hemos visto en la serie, pero sí en la obra, y el lado malo que lo está poseyendo, y cómo es que Henry tiene en verdad buenas intenciones y no es tan malo como parece, ¿no? Que tiene ese lado humano también. Esta canción también la podemos ver representada como obra de teatro dentro de la trama de la obra, es decir, es ver una obra dentro de una obra, porque durante la obra de The First Shadow podemos ver cómo los estudiantes de secundaria están preparando esta obra, que de hecho sale el afiche que lo coge Max cuando regresa al pasado en uno de los recuerdos de Henry. Ahí sale el afiche de la obra. Esa es la obra que se ve en esta obra de teatro de First Shadow, que es pues ambientada en el oeste. Esa obra de teatro tan importante en la que la dirige Joyce, cómo hace la audición Henry y Patty, cómo salen elegidos como protagonistas. Y pues aquí te hablo un poco de lo que trata esa obra, ¿no? De un joven que muere por amor no correspondido solo para que el objeto de su afecto lo siga hasta la tumba, ¿no? Otro tema que se menciona aquí es el tema de las montañas, que he visto mucho en foros de internet, y también lo hemos visto en la serie, que Henry Creel no puede entrar a esas montañas, ¿no? Que está Max. Entonces creo que también hay algo aquí oculto que nos quieren contar acerca de las montañas, que no sale en la serie. De hecho, en el documental de Netflix de la obra, que lo pueden ver, se los recomiendo porque a lo mejor les dan pistas, la escritora menciona que ha recibido una llamada de los hermanos Duffer, que hay un tema en la obra que lo tienen que quitar, o sea, una escena o gran parte de la obra la tienen que quitar, muchas escenas, porque quieren dejar eso para la quinta temporada. Entonces yo creo que una de esas cosas eran el tema de las cuevas y también el tema de Dr. Brenner, pero aquí pues concretamente el tema de las cuevas, ¿no? Que influyen sobre la vida de Henry, porque he visto en foros de Stranger Things que hablan sobre que estas cuevas es donde Henry entró de niño y vio pues un aparato que era uno de estos aparatos robados por los rusos de la dimensión X, ¿no? Para entrar al nuevo portal, y que Henry tropezó, vio con su catalejo, con el telescopio que lo tiene Holly, que podemos ver el diseño de las montañas, pues vio esas montañas y entró a la dimensión X, y cómo ahí lo poseyó el Man Flyer, el azotamentes, y cómo a partir de ahí empieza a tener actitudes más agresivas frente a sus amigos, su familia, y va creciendo con ese odio, ¿no? Bueno, como siguiente página tenemos, estos son los tranquilos años 50. Aquí podemos ver, para hacerles un resumen, cómo por la guerra los soldados tuvieron muchos traumas, tuvieron muchas carencias, digámoslo así, y tuvieron muchos problemas mentales, y cómo esto afectó a sus familias, ¿no? Y habla sobre concretamente Víctor Creel.
Víctor Krill es una figura familiar para nosotros ahora. Conmocionado, propenso a arrebatos, echando humo por el alcohol para adormecer su trauma, en 1959 Estados Unidos apenas estaba acostumbrado a sus veteranos. Todavía existía ese impulso de fingir que habían ganado una vez más una batalla gloriosa al estar al lado de Los Ángeles. Pero, ¿qué hacer con el hombre que ha visto atrocidades, que es en sí mismo un testimonio viviente del hecho de que existen, de que suceden y que en el caso de Víctor puede incluso haberlas cometido él mismo? La respuesta fue enterrarlo, aunque la neurosis de guerra recibió su nombre por primera vez en los albores de la Primera Guerra Mundial. Pues aquí mencionan a Víctor Krill, que de hecho lo podemos ver en la 4ª temporada, cuando van a visitarlo a la celda. Nos cuenta cómo tiene esos recuerdos de la guerra. O sea, se reafirma la teoría esta que habla sobre cómo las personas que participaron en la guerra tienen esos traumas, ¿no? Y cómo afectan. Por eso yo creo que hay algo aquí muy profundo acerca del tema de la guerra mundial y cómo es la guerra mundial lo que va a especificarnos el origen de esa ciencia ficción que tanto nos hablan los hermanos Duffer y también la escritora de la serie y de la obra, ¿no? Y cómo influyeron en la mente de sus hijos, en la mente de su hogar, porque al final todos los traumas se pasan, ¿no? Entonces nos dan un contexto de ese trauma de la familia por la guerra. La vida de miles de hijos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por la enfermedad de su padre. Estos niños se descubrió que estaban constantemente envueltos en un caldero emocional compartido. Estas respuestas emocionales variaban desde aquellos niños que se convertían en cuidadores de sus padres hasta aquellos como el joven Brenner que comienzan a identificarse completamente con su padre, a asumir las tareas que no pueden completar. Ojo que nos mencionan directamente al joven Brenner, es decir, que de manera oficial nos están afirmando que Dr. Brenner tuvo traumas por su padre y que quisieron imitar lo que estos padres hicieron, es decir, que se confirma la teoría de que Dr. Brenner ha replicado el experimento que quizás ha hecho su padre, porque no mencionan que es un experimento, pero mencionan que quiso replicar. Creemos que es el experimento, yo también creo que es. Entonces, aquí nos hablan por primera vez una confirmación, y es que Dr. Brenner quiso replicar lo que hizo su padre. ¿Qué será el experimento? No lo sabemos, pero todo indica a que puede ser eso. Una respuesta en particular habría sido familiar para los Krill: el niño que se distancia de su padre y que se desvincula de la vida emocional de la familia. Es decir, que por un lado nos muestran a un niño como Dr. Brenner que replica esa maldad, ese lado científico de querer replicar a su padre, y por otro lado nos muestran al niño Henry Krill, que es un niño que se ha distanciado de su padre, vive en la soledad y con todos esos problemas que carga en su interior. Bueno, entonces en esta parte, como podemos ver, nos están relacionando los hechos históricos con la serie, con los personajes tal cual, algo que nos daría a entender muchas cosas que están pasando en la serie y cómo nos están ya explicando de manera oficial todo. Muy importante, la verdad, muy interesante. Un investigador dijo que a veces empiezan a llorar por teléfono sobre cuánto amaban a su padre y cómo tenían horribles pesadillas, pero nunca hablaban de ello. Al igual que el joven Jim Hopper y su padre, a menudo había un inmenso amor entre estos niños y sus padres, pero no tenían forma de hablar del dolor que sentían. Nos mencionan a Jim Hopper como un niño que sufría por ver a su padre mal. Jim Hopper hemos visto que es una persona muy sensible, que incluso se abocó al alcohol para ahogar esa pena de la pérdida de su hija, pero también hay un pasado, lo que me hace pensar que en la 5ª temporada quizás nos hablen sobre el pasado infantil de estos personajes y cómo les afectó pues el tema de la guerra y todo el contexto en el que vivían de niños en su vida. Tanto Jim Hopper como Henry Krill como el joven Brenner mencionan que Joyce tiene unas bases para creer que Víctor es capaz de cometer crímenes violentos, ya que esto puede basarse en la experiencia de guerra de su propio padre. Los veteranos con TEP, es el trastorno de estrés postraumático, siguen estando sobrerepresentados en la población carcelaria, incluso con nuestra comprensión todavía limitada del trauma y cómo manejarlo. Cuando Joyce abre su ejemplar del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
trastornos mentales, publicado por primera vez en 1952, no encontrará ninguna entrada para el trastorno de estrés postraumático, ni siquiera nada que pudiéramos reconocer como tal. Una Joyce que ya está tratando de investigar todo, su vena periodística que también le hereda Jonathan, y todo ese tema del trastorno de estrés postraumático que lo vemos hasta el día de hoy, cómo está reflejado pues eso en los veteranos de guerra, y trata de ver esa relación que tiene con Victor Creel, ¿no? Entonces toda esta información que nos mencionan aquí no la vemos en la serie. ¿Será que la vamos a ver en la quinta temporada? Ojalá, espero ver a todos estos personajes de jóvenes, porque la verdad que sería muy interesante y me gustaría que esté como origen de lo que ha sido la serie, ¿no? Y bueno, luego de esta página ya tenemos pues las fotos del elenco, más fotos de los ensayos, todos los miembros del equipo técnico. Siguen los miembros del equipo técnico, el reloj, pues aquí tenemos su foto y un poco de lo que ha trabajado cada uno. La verdad que todos muy profesionales. Y ya pues un poco aquí terminando ya con el folleto, nos habla sobre el Teatro Fénix, la historia del Teatro Fénix, y pues aquí también un poco de los miembros del equipo y de la promoción, ¿no? Y bueno, aquí tenemos al final el barco. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo analizando el folleto de la obra. La verdad que ha sido algo muy interesante, y también coméntenme qué es lo que les parece más interesante y las teorías que tienen de cómo va a acabar Stranger Things con la quinta temporada, y quién realmente está detrás de Vecna, de Henry Creel, porque yo creo que hay una mente ahí poderosa atrás. No sabemos si es una energía, un ser mitológico, no tenemos ni idea. A ver, coméntenme quién puede ser, porque de todas maneras hay algo muy fuerte detrás de todo esto que supera a Vecna, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, denle like y suscríbanse. También los invito a seguirme en mis redes sociales, a mi Instagram y TikTok, para que estén informados de todo acerca del cine, las películas de Disney, y estén actualizados, y también vivan las experiencias que vivo con los vlogs, el merch y todo lo que les gusta de la serie. Adiós.